Hermano, que el Señor les bendiga, que el Señor les continúe bendiciendo, ¿verdad? Estamos en esta noche para llevar a cabo nuestro próximo estudio bíblico, ¿verdad? Estudio de hoy, en un estudio que yo sé que va a ser de bendición. Vamos a esperar que los hermanos se vayan conectando para entonces así dar comienzo, ¿verdad? Primeramente hacemos una oración y después damos comienzo de lleno con el estudio de la palabra. Y espero que tengan sus Biblias a la mano, pues hoy vamos a estar yendo a través de varios versículos bíblicos. Vamos a estar tocando un tema bien interesante y les voy a explicar un poco con detalle más adelante, ¿verdad? Primero vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar y para dar comienzo de una manera adecuada, ¿verdad? Al estudio y que sea Dios hablándonos y hablando nuestras vidas. Dios te bendiga, pastora. Dios te bendiga, Mimi. Y que sea Dios, ¿verdad? Ministrando en esta noche y acercándonos, ¿verdad? A su presencia y que podamos llegar a Él y ponernos a cuentas con Dios de una manera, ¿verdad? Correcta y adecuada. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia, Señor, bendiciendo tu santo nombre, mi Dios, y dándote gracias, mi Dios, porque tú estás presente, Señor, siempre en nuestras vidas, ayudándonos y guiándonos, mi Dios, levantándonos, mi Dios, en momentos en los que nuestras rodillas muchas veces tocan el suelo, pero tú a través de tu misericordia y a través de tu gracia extiendes tu mano, Señor, para darnos nuevas fuerzas, Padre. Yo pongo delante de ti, Señor, esta clase, mi Dios, este estudio bíblico, esta pequeña reflexión, mi Dios, la cual, Señor, yo sé y entiendo que es tu voluntad que toquemos este tema en esta noche, mi Dios, por tantas cosas que están aconteciendo en este mundo, las cuales ya están escritas en tu palabra, Señor. Yo pongo delante de ti a mis hermanos, mi Dios, que ellos puedan tener un corazón dispuesto y unos oídos preparados para escuchar tu palabra y convertirse en hacedores de la misma, mi Dios, que podamos examinarnos y entender que estamos viviendo los últimos tiempos, Señor, y que tú buscas, Señor, gente que viva agradecida, Señor, y de acuerdo a tu voluntad, Padre, y agradable a ti, Señor. Yo te pido que seas tú, Señor, a través del Espíritu Santo, redarguyendo nuestros corazones en esta noche, Padre. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Déjame ver quién está por aquí para saludar. Onyx, Dios te bendiga. Bendición, mami. Rosalinda, Dios te bendiga. Saúl, Dios te bendiga. Bueno, yo sé que muchos de los que estuvieron conectándose, Dios te bendiga, Yari, estaban esperando la entrada hacia el Apocalipsis, ¿verdad? Entrar en los libros del Apocalipsis, bendiciones. Entrar en los libros del Apocalipsis, pues estábamos partiendo del libro de Daniel. Pues sí, estuvimos hablando del libro de Daniel y yo iba a entrar a los capítulos del Apocalipsis, ¿verdad? Los cuales yo había mencionado en lecciones anteriores, iba a hablar de ciertos temas, ¿verdad? Pero yo sentí en mi corazón, antes de hablar de dichos temas, poder entrar a ese estudio de la palabra, tenemos que hablar de este tema. Y este tema es la pregunta que se hicieron o que le hicieron los discípulos en el Monte de los Olivos a Jesús, ¿verdad? Y esta pregunta dio pie a una respuesta bien particular y bien específica de parte de Jesús, Dios te bendiga, Eugenia, acerca de los tiempos, ¿verdad? Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo los tiempos postreros, los últimos tiempos. Y nos basamos en la Biblia, en las profecías cumplidas, nos basamos en el libro de Daniel, nos basamos en el libro de Apocalipsis, nos basamos en el libro de Joel, nos basamos en la palabra para afirmar que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero siempre tenemos ese interrogante, ¿cuándo será? ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuándo será la segunda venida de Cristo? ¿Cuándo ocurrirán estas cosas, verdad? Y tenemos que estar presentes de que la Biblia contesta todas estas interrogantes y Jesús mismo contestó todas estas interrogantes y lo hizo de una manera bien precisa. Y hay ciertos puntos y hay 8 características que en el día de hoy vamos a estar tocando en base a la condición que refleja la humanidad, la cual está plasmada en la palabra
y es una contestación para que estas cosas se cumplan. Y vamos a partir entonces de la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús, y esta pregunta se encuentra en el libro de Mateos, capítulo 24, versículo 3. Pero esta no es la base bíblica que vamos a usar como referencia para el estudio bíblico de hoy. Va a ser 2 de Timoteo 3:2. Pero la pregunta se hizo en el Mateo capítulo 24, versículo 3. Ve teniendo a la mano 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2. Ahora, Mateo no tiene que buscarlo, yo se lo voy a leer. En el libro de Mateo surgió una pregunta y una interrogante, valga la redundancia, y una duda que los discípulos tenían acerca de cuándo iban a acontecer las cosas que habían de venir, ¿verdad? Y el capítulo 24 de Mateo es un capítulo muy rico en información acerca de los últimos tiempos o de los tiempos postreros. Y se lee de la siguiente manera, en el Mateo 24, versículo 3, y dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Y miren el 4, y respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y escuche bien y preste atención. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, y escuche bien esta palabra clave, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Muchos tropezarán entonces y muchos, ok. Y por haberse multiplicado la maldad de muchos, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ustedes pueden juzgar ustedes mismos la posición, la condición en la que está la humanidad hoy en día. Estamos viendo mucha gente que han dicho y se han levantado: yo soy el Cristo. Hacen y afirman que son el Cristo. En Puerto Rico había uno que decía: el Cristo, Jesucristo hombre. Se murió y todavía están esperando que resucite. Muchos se han levantado proclamando que son el Mesías. Han habido guerra, hay guerra, y han habido rumores de guerra. Se han levantado nación contra nación, se han levantado pueblo contra pueblo. Han habido peste. ¿Qué se refiere a peste? Enfermedades, las cuales traen gran mortandad. Este virus, el COVID-19 o el COVID-19, como usted le quiera llamar, es una peste. Hay hambre en el mundo. Quizás en tu casa no hay hambre, porque vivimos en un país donde de cierta manera es bendecido y tenemos ciertos beneficios. Pero hay otros países que no tienen esas facilidades y sufren de hambre. Hay hambre en el mundo hoy en día por catástrofes naturales. Y está ocurriendo y hay hambre. Han habido terremotos en diferentes lugares del mundo y muchas cosas están aconteciendo. Pero dice la palabra que esto solamente es principio de dolores. Principio de dolores se refiere a esos dolores, a esas contracciones iniciales que sufren las mujeres antes de dar a luz, antes de ir a la labor de parto, antes de tener el hijo, antes de dar a luz. Esas contracciones son principios de dolores, pero el dolor real y el dolor verdadero es en el momento de dar a luz, en el momento del parto.
Y dice que todas estas cosas son como principios de dolores. Ahora, ¿dónde estamos ubicados? Para tú saber en qué tiempo profético estamos. Y por eso les dije que teníamos que tocar este tema antes de entrar al Apocalipsis, porque el Apocalipsis ya está hablando de lo que es la gran tribulación, lo que es la tribulación, de la victoria que vamos a tener con Cristo. Y vamos a hablar de ese reino que Él va a establecer, ¿verdad? El cual estuvimos hablando de que era un reino en el sueño de la estatua de Nabucodonosor, que luego de pulverizar esa estatua, esa piedra se iba a convertir en un monte, y eso representaba un gran reino. Un reino que será para siempre. Hablamos en el libro de Daniel capítulo 7 de las bestias, pero esas bestias en un momento dado se iba a acabar. Y iba a venir un reino que iba a ser para siempre. Pero antes de hablar de eso, tenemos que hablar de qué condición refleja la humanidad para que esto acontezca. Ahora sí entramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Y dice así: también debes saber esto. Y dice, caracteres de los hombres en los postreros días. Dice, el carácter de los hombres en los últimos días, en los últimos tiempos, cómo y qué conductas reflejarán los hombres. Y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos inseguros, estamos viviendo tiempos donde la vida de nosotros muchas veces está en peligro constante. Y no estamos hablando de la vida física, estamos hablando de nuestra vida espiritual, de nuestra vida eterna, por muchas razones. El 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos e impíos. En el versículo 2 vemos 8 características que describen la condición, no de los hombres, la condición de la humanidad. Cuando en la Biblia se menciona el hombre, y quiero que se fijen en los detalles, yo siempre les digo que cuando lean la Biblia se fijen en las palabras que se utilizan y en el contexto en el que se están utilizando cada una de las palabras. Dice, y habrá hombres. No dice, y habrá creyentes. No dice, y habrá gentiles. No dice eso, dice, y habrá hombres. Cuando habla de hombres se refiere a todos, creyentes y no creyentes. Se refiere a hombres, se refiere a mujeres. Se refiere a la humanidad en su totalidad. No hace una distinción ni una división de la misma. Quiere decir que nosotros como creyentes no podemos exhibir estas 8 características que posiblemente puede ser que tú y yo tengamos alguna de ellas. Ahora tenemos que escudriñarnos, y por eso dije que el Espíritu Santo traiga a conciencia en nuestros corazones a través de esta palabra, la cual refleja la conducta de la humanidad en los últimos tiempos, en donde es que estamos de pie, ¿verdad? Y vamos a empezar a desmenuzarlo. Habrá hombres, se refiere a todos, creyentes, no creyentes, hombres y mujeres, establecidos eso ya. Primera característica, amadores de sí mismos. En otras palabras, habrá egoísmo. El egoísmo es un sentimiento que procura solamente el beneficio propio. Cuando una persona es egoísta, es una persona que solamente piensa en sí misma, es una persona que solamente se ama a sí misma, es una persona que solamente se estima a sí misma. Busca su bienestar propio. Solo pensamos a veces en nosotros mismos. Nos concentramos solo en nosotros. Nos hemos vuelto insensibles hacia los demás. Hay veces que vemos la necesidad de otro, pero como no es mi necesidad, no es mi problema, no me afecta a mí, pues yo no pongo las manos en eso, porque en verdad yo no amo al prójimo, yo me amo a mí mismo. Y este es el problema de esto. Nos hemos vuelto insensibles hacia los problemas y hacia las situaciones por las cuales pasan los demás. Nos hemos vuelto tan insensibles, y este sistema de este mundo establecido nos ha vuelto incomunicables, nos ha vuelto y nos ha encerrado en un propio mundo,
donde ya la gente no socializa, donde la gente prefiere estar encerrados en un cuarto, sentados al frente de una computadora, interactuando con cosas electrónicas, pero ya no está esa conversación, ya no está ese preocuparse con la gente, ya no está esa coinonía, ya no está ese compartir. Todo se ha vuelto tecnología y este mundo te dirige hacia eso, hacia el amor propio, hacia el egoísmo, amadores de sí mismos. Pero ¿qué dice Marcos capítulo 12, versículo del 29 al 30? Y tengo a Denise asistiéndome aquí con la Biblia porque son muchos versículos bíblicos, así que ella me va a estar ayudando, pero dice de la siguiente manera. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, al Señor nuestro Dios, Él es Señor, uno es, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, y toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora mira bien el segundo. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Amar a Dios y amar al prójimo. Nuestro amor tiene que ser dirigido, proyectado hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Porque tú no puedes quitar ese orden, tú no puedes violar lo que está escrito en la palabra. Tú no puedes amarte a ti por encima de todas las cosas. Tú tienes que amar a Dios por encima de todo. Y si tú amas a Dios, entonces tú puedes amar a tu prójimo y entonces tú amas a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero ¿cómo tú te amas a ti mismo? Cuando tú proyectas tu amor hacia Dios, vives en armonía con todos los seres humanos. Esa es la manera de amarte a ti mismo, amar a Dios por encima de todas las cosas. Nuestro amor tiene que ser dirigido hacia Dios y hacia los demás. Pero ¿cómo podemos nosotros como seres humanos entonces y como creyentes, como servidores de Cristo, como discípulos, evitar el egoísmo? Eso está en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, que dice de la siguiente manera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Escucharon bien? Lo voy a leer. Puesto los ojos en Jesús, ¿en dónde? Tú tienes que poner tu mirada en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa es la explicación más clara de lo que es no ser egoísta. Cristo, teniéndolo todo y siendo el dueño y señor del universo, el creador de todas las cosas, se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y murió en una cruz por todos nosotros. Y murió alegre. Sufrió, pero murió con gozo, sabiendo que ese sacrificio no era en vano. Sabiendo que a través de ese sacrificio íbamos a ser salvos y iba a ser salva toda la humanidad solamente reconociendo que Jesús es el Señor. ¿Cómo evitamos el egoísmo? Poniendo nuestra mirada en Cristo y su ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo. La segunda característica que nos enseña segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2 es la siguiente. Avaros. Cuando tú llevas la palabra avaros al original, significa de la raíz de ambición, pero no es una ambición cualquiera. Una persona avara es una persona que es amadora del dinero. Un avaro es un amador del dinero. Es una persona que ama el dinero. El dinero es una cosa necesaria. El sistema mundial está establecido y el sistema económico manejando dinero. Lo único que cambia son las monedas, pero el dinero es algo necesario. Escuchen la palabra, es algo necesario. Ahora, las cosas que son necesarias tenemos que entender que Dios suple nuestras necesidades, pero ¿qué es lo que pasa cuando yo empiezo a amar el dinero?
Cuando yo amo el dinero, a mí no me importa lo que yo haga para obtenerlo. Cuando yo hago cualquier cosa por dinero, yo caigo en la categoría de amador del dinero y me considero un avaro. Una persona ambiciosa. Una persona que solamente busca el dinero. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice lo siguiente: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mucha gente buscando el dinero, lo que obtienen son sufrimientos. Mucha gente mueren con una cantidad impensable de dinero, pero nunca se compraron absolutamente nada. Yo digo que el que tiene millones de dólares y no se compra nada, es más pobre que el que tenía $5 y fue y se compró un mantecado y se lo comió. Ese hombre que gastó y se compró un mantecado y se disfrutó ese mantecado es más rico que el millonario que nunca gastó su dinero, porque de qué vale tener dinero y no comprar nada. Hay gente que son así, que son tan avaros que ni siquiera gastan lo que tienen. Ahora, una cosa es ser buen administrador y no ser desfilparrar el dinero o botar todo el dinero, pero otra cosa es no gastar el dinero por nada del mundo, y muchas veces sufren de necesidades por no gastar su dinero. ¿Es dinero lo que estás buscando? Esa es la pregunta. Dinero es lo que estamos buscando. ¿Qué dice en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33? Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué otras cosas son las que son añadidas? Lo que es necesario. Dios suple tus necesidades. Recuérdense que estas características, y quiero volver a recordárselo, son características que la humanidad va a expresar, va a representar en los tiempos postreros. Esta es la conducta de la humanidad, del ser humano en los últimos tiempos. Van a ser amadores de sí mismos, van a ser egoístas, van a ser avaros, van a amar el dinero y van a hacer cualquier cosa por dinero. No podemos buscar el dinero porque dice en Mateo capítulo 6, versículo 3 que tenemos que buscar el rostro de Dios y su justicia primero. Tu esperanza tiene que estar puesta en Dios. Colosenses 3:2. ¿Dónde está puesta tu esperanza? Colosenses 3:2. Y dice de la siguiente manera: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vuelvo y leo. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde estás poniendo tu mirada? ¿Estás esforzándote todos los días de tu vida y trabajando muchas veces de una manera incansable por tener una casa de 300, 400 mil dólares, 500 mil dólares? Estás explotándote trabajando y tienes 2 trabajos, 3 trabajos muchas veces por poder pagar ese carro del año 2020 y le estás robando tiempo no solamente a Dios, sino que le estás quitando tiempo de calidad a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Si estás haciendo esto, yo te quiero dar la mala noticia de que estás cayendo en la conducta de avaricia. Te convertiste en un amor al dinero. No estás poniendo tu mirada en las cosas de los cielos, estás poniendo tu mirada en las cosas de este mundo. Y quiero aclarar algo: no es que yo trabaje y tenga mi casa, ni tenga mi carro y tenga las cosas, porque todas las cosas son bendiciones de Dios siempre y cuando yo busque el rostro de Dios y su justicia primero. Dios bendice. Tener dinero no es pecado, amar el dinero por encima de Dios lo es. Tenemos que ver ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Estamos buscando a Dios o estamos buscando el dinero? Tercera característica: vanagloriosos. Vanaglorioso, ¿qué significa? Una persona que se alza. Alardeamos de nuestros éxitos. La gente que alardea de sus éxitos sin recordar que todo proviene de Dios. Hay que entender
Y tenemos que estar claros de que Dios no comparte su gloria con nadie. Un vanaglorioso es una persona que se jacta de las cosas que ha logrado y trata de presumir con los demás que él logró todas esas cosas por lo que él hizo y por lo que él es. Eso es una persona vanagloriosa. Es una persona que quiere y le gusta atraer gloria, que le gusta llamar la atención y ponerse en ciertos estatus y en ciertos lugares para que lo observen, para que lo miren, y todo lo que hace es buscando vanagloria. Dentro del pueblo de Dios tenemos mucha gente que actúan con vanagloria. Casi siempre, Carlos, que son artistas cristianos, muchas veces la gente, Dios los usa y se les va eso, y a veces pensamos que somos grandes cuando el que es grande es Dios. A veces oramos por una persona y Dios le da una palabra, o Dios hace un milagro, y pensamos que dependió de nosotros, o que nosotros tenemos algo que ver con eso, cuando nosotros solamente somos instrumentos de barro, somos un utensilio, somos una herramienta en las manos de Dios. Un alicate solo no arregla un vehículo. El mecánico tiene que agarrar el alicate. Las herramientas no se utilizan solas, hay alguien que las utiliza y les da una función. Hay cosas que tienen un orden y hay cosas que siempre serán para Dios, y una de ellas es la gloria. La gloria le pertenece a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, porque todas las cosas por Él fueron hechas. Característica número 4. Una persona que es soberbia. Es una persona que se parece a una persona vanagloriosa, pero una persona soberbia es una persona que se llena de orgullo. Es una persona que no necesariamente tiene que haber obtenido ciertos logros en la vida, que muchas veces aún sin haber obtenido nada se creen mejor que los demás. No sé si te has topezado con este personaje que te mira por encima como si tú fueras menos. El racismo parte de la soberbia. Cuando tú crees que la raza que tú eres es mejor que los demás, eres un soberbio. Cuando tú crees que tú haces las cosas mejor que nadie, tú eres un soberbio. Cuando tú miras a los demás por encima del hombro y crees que tú eres mejor, que sabes más que los demás, de una manera despectiva, y quiero aclarar, yo puedo tener el conocimiento de ciertas cosas y quizás la persona al lado mío no tiene ese conocimiento, y yo puedo reconocer como ser humano que yo tengo en ese aspecto y en ese tema más conocimiento que dicha persona, pero yo no me puedo engrandecer ni se me puede llenar mi corazón de orgullo para hacer a esa persona menos. Eso se considera una persona soberbia y orgullosa. Pensar que son mejores que otros. Tratan a los demás con inferioridad. Va de la mano con la vanagloria. El 5, y esto es algo interesante, habla de blasfemos. Blasfemia es hablar en contra de Dios. Los creyentes caen, los no creyentes, la gente no creyente cae mucho en esta conducta. No sé si le ha pasado que usted se encuentra con una persona que no es cristiana y en la conversación sale a relucir que tú eres cristiano, porque los cristianos nos conocemos, o en una palabra que tú le dices, o en algo que tú le hablaste, o le dices Dios te bendiga, y te pregunta ¿qué tú eres religioso? Porque casi siempre te dicen que tú eres religioso. Y lo que no entienden es que la religión no es ser cristiano. Religión es seguir una creencia en base de ritos y una doctrina. Eso es una religión. Yo no soy religioso, yo soy un seguidor y un servidor de Cristo. Cristianos son muchos, porque hay mucha gente que son cristianos y no quisiera entrar en ese tema. Porque cristiano es simplemente creer en Cristo. Seguir a Cristo, servir a Cristo, tratar de parecerme a Él y yo respetar lo que Él estableció en su palabra, eso es ser un creyente y un servidor de Cristo, un seguidor, un discípulo. Pero el blasfemo te va a criticar. El blasfemo va a hablar en contra de los hijos de Dios. El blasfemo va a hablar en contra de Dios. Los blasfemos se burlan de las cosas de Dios. Hablan en contra de las cosas de Dios. Yo como cristiano, yo no puedo condenar a un blasfemo
pero puedo condenar sus acciones. ¿Cómo? A través de la verdad. Porque dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo puedo mostrarles el camino. Yo puedo enseñarle a una persona que es blasfemo y que habla en contra de Dios, que se burla del Espíritu Santo, que se burla del mover del Espíritu Santo, que se burla de la manifestación del Espíritu Santo. Yo le podemos demostrar con mis acciones, con mi conducta imperfecta, porque no somos perfectos, cometemos errores, de que existe un Dios vivo, un Dios real y un Dios verdadero, que hizo los cielos y la tierra, y que ese Cristo que yo le sirvo resucitó al tercer día y venció en una cruz el pecado y venció la muerte y me da vida y vida eterna. Eso yo sí lo puedo mostrar y lo puedo traer a través de la palabra. Dice la Biblia que no podemos agarrar la palabra de Dios para contender con nadie. Pero Pablo decía que todos estamos dispuestos y disponibles y tenemos el derecho a defender nuestra causa con elocuencia. Cuando tú buscas la palabra elocuencia en el original, significa de una manera sutil y con respeto, con un vocabulario rico a favor de la persona. Hablar elocuentemente es utilizar un lenguaje con respeto para defender una causa. Vemos y podemos defender nuestra causa con elocuencia, sin contender con nadie. Hay muchos blasfemos allá afuera. Hay mucha gente que dicen que las iglesias todas son unos ladrones, que la iglesia está establecida para robar dinero. Eso es una artimaña del enemigo que ha establecido para que la gente no llegue al camino. Muchas iglesias lamentablemente han perdido la visión y la misión y están entrando en conductas de hombres que no representan lo que es el mover del Espíritu Santo, que no representan la sana doctrina, y eso afecta y mancha la imagen de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Y mucha gente por eso entran en blasfemia y no critican esas iglesias y no critican esos movimientos, sino que critican a Dios y critican al pueblo de Dios en general. Hay de aquel que caiga en las manos de un Dios vivo. Hay de aquel que se meta con uno de mis pequeños, dice la palabra. Tenemos que orar mucho para que Dios continúe teniendo misericordia, porque estas conductas que como hemos estado hablando representan la conducta de la humanidad en los últimos tiempos. La sexta característica es una característica bien interesante y es una palabra y es una característica bien importante. Desobedientes a los padres. Y este tema es bien interesante. Si hay jóvenes por ahí, escuchen y presten atención. Si hay hijos por ahí, escuchen y presten atención. Desobedientes a los padres. Cuando yo estuve en la adolescencia, yo fui bien desobediente. Yo le di muchos dolores de cabeza a mi papá y a mi mamá. Yo no estaba honrando a mi padre y a mi madre. Pero ¿qué son los hijos? Vamos a partir de ahí. Y vamos a leer el Salmo 27.3. Salmo 27.3 y dice de la siguiente manera, si mi secretaria me ayuda, Salmo 27.3 y dice, aunque un ejército, yo creo que este no es, aunque un ejército acampe no temerá mi corazón, que contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, una cosa de mando de Jehová que buscaré, no, esto no es. Sí, ese se me equivoqué yo. En el libro de Salmos, no es el capítulo 27, versículo 3, habla de que los hijos son una bendición de Dios. Los hijos son herencia de Dios, esa es la palabra que utiliza, que los hijos son herencia de Dios. Eso quiere decir que cuando Dios te da a ti la capacidad, el honor de tú tener hijos, Dios te está dando herencia. Los hijos son herencia de Dios. Pero hay un mandato, ¿verdad?, que Dios te da como hijo que tú tienes que obedecer, y eso se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 2. Efesios capítulo 6, versículo 2, y dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ahora, a veces tú que no estás honrando a tu padre y a tu madre, analiza por qué no te están yendo bien las cosas.
porque estás fallándole a la palabra de Dios, estás fallándole a Dios. No estás haciendo caso a lo que dice su palabra. Es el primer mandamiento con promesa. Es algo que está establecido en la palabra, que nosotros como hijos tenemos que honrar a nuestro padre, tenemos que honrar a nuestra madre, para que las cosas no solamente me vayan bien, sino para que los días en esta tierra sean alargados, para que yo pueda tener una vida fructífera y una vida larga, y una vida llena de bendiciones y de gozo, con sufrimientos y aflicciones, pero gozoso de que Cristo está conmigo y de que yo estoy agradándole a través de su palabra. Ahora, estamos honrando como hijos a nuestros padres. Tenemos que tomar esto en consideración. La Biblia dice, y le dice a los padres, instruye al niño en su camino, y aún después de viejo no se apartará de él jamás. Y dice también que como son herencia de Dios, si tú los pones en las manos de Dios, dice que son como saetas en manos de Dios. Son instrumentos de guerra en manos de Dios. Cuando tú instruyes a tu hijo en el camino de Dios, se convierte en un instrumento de guerra en las manos de Dios. Se convierte en un instrumento de guerra en las manos de Dios. Y estamos viviendo los últimos tiempos, estamos en guerra. Pero nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados y potestades. Muchas veces queremos pelear con nuestros hijos o queremos pelear con todo el mundo cuando nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Pero si yo instruyo al niño en el camino, si yo le enseño el poder de Dios, si le enseño la palabra, ellos van a ser como saetas, ¿verdad? Van a ser herramientas, instrumentos de guerra en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque son herencia de Dios. Son herencia de Dios. Ahora, tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Ahora, los padres dicen, no provoquéis vuestros hijos a ira. No provoquéis tu hijo a ira. No busques que se enoje. No quieras sacarle el enojo. No hagas que se enoje contigo. Trátalo con amor, con respeto. Instrúyelo en el camino. Trátalo bien. Valóralo, porque es una herencia de Dios. Y las cosas de Dios son de sumo valor. 7. Ingratos. Una persona que es ingrata, en otra manera de decirlo, es una persona malagradecida. Y ahí caemos muchas veces nosotros. Tenemos que agradecerle a Dios todo. Y tenemos que estar agradecidos con Dios por todo. No podemos simplemente agradecerle a Dios cuando las cosas nos van bien. No podemos simplemente agradecerle a Dios cuando las cosas nos están yendo bien. Recuerda que estos son conductas que muestran la humanidad en los postreros días. Hay mucha gente por ahí ingrata y malagradecida. Perdonando la palabra, somos malagradecidos. Vengo a la iglesia, tengo un problema, Dios me bendice, Dios me rescata del lodo cenagoso, como ya yo estoy bien y ahora me he visto bien y ya no apesto y ya estoy al día con todo, pues me olvido de Dios. Porque si sirvo y sigo a Dios por los panes y los peces, como hacía ese grupo de personas, pero después que su hambre era saciada no regresaban, y no lo sigo por quien Él es. No lo sigo porque Él se entregó en una cruz para darme vida eterna. Soy malagradecido. Muchas veces estuve pidiéndole al Señor muchas cosas en mi vida y Dios me las otorgó y no soy agradecido. Dejé de venir a la iglesia. No busco de Dios ya, porque ya tengo lo que necesitaba y ya obtuve lo que quería. Dios hizo grandes cosas conmigo, Dios hizo grandes cosas con mi familia y simplemente me olvidé de Él. Dejé de congregarme, dejé de visitar su casa cuando Él en ella misma fue que me acogió y me abrió las puertas y me limpió y me salvó y me sanó. Tenemos que ser agradecidos, no solamente por lo que ha hecho, sino por lo que hará. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18 y dice de la siguiente manera: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Cuando las cosas te van bien,
dale gracias a Dios. Cuando las cosas tú crees que te están yendo mal, dale gracias a Dios. Cuando goces de salud, dale gracias a Dios. Cuando venga la enfermedad, dale gracias a Dios. Cuando las cosas se te dificulten, te quedes sin trabajo y todas las cosas que están ocurriendo, dale gracias a Dios porque dice en su palabra que todo obra para bien en los que aman a Dios, en los que confían en Jehová. Todo obra para bien. Dad gracias a Dios en todo. No importando las circunstancias, no importando lo que te ocurra, no importando los momentos en los que te encuentres, tienes que darle gracias a Dios en todo porque esa es su voluntad. Que tú y yo le demos gracias. No podemos ser ingratos, no podemos ser malagradecidos, porque caemos en ese grupo de personas que están representando lo negativo y lo malo de la humanidad en los tiempos postreros. El 8. Impíos. Cuando tú buscas la palabra en una Biblia en inglés dice unholy. Dice que no eres santo. Dice que carece de santidad. Eso significa la palabra impío. En inglés se dice unholy. Falto de santidad. Lo contrario de ser santo. El problema es que los tiempos han cambiado tanto que las cosas se basan en lo que es moral o inmoral. Y ese es el problema de la humanidad. El ser humano trata de determinar si algo es incorrecto o correcto a través de la moralidad. Ahora, yo te voy a preguntar hace 50 años atrás qué era moral y qué era inmoral. En los años 60, inmoral era que un hombre se dejara crecer el cabello y que las muchachas utilizaran falda un poquito más arriba de la rodilla, ya eso era algo inmoral. En los años 30 o los 40, si una mujer no utilizaba cierto tipo de vestimenta y ciertas cosas, ya se consideraba inmoral. Ya en los años 60 era algo completamente normal y lo que era inmoral era otra cosa. En los años 90, en lo que los años 60 era inmoral, era completamente normal, pero siguió una degradación y seguía en aumento y iba cambiando el concepto y el contexto de lo que era inmoral y moral. Hoy en día, en el año 2020, acabando ya casi para el 2021, ¿qué es moral y qué es inmoral ya? Yo digo que el concepto de lo que es moral e inmoral, basándonos en lo que es la moralidad y la percepción del hombre de las cosas morales, ya eso se perdió. Ahora todo se vale, ahora todo es aceptable. Ahora ya no hay nada moral o inmoral, sino que estamos viviendo los tiempos de los derechos de los humanos, de los derechos humanitarios, de que la humanidad y los seres humanos todos tenemos derechos. Y eso es un invento del mismo infierno. Les voy a explicar por qué. El ser humano, como ser humano, el único derecho que tiene es la vida y porque Dios se los dio. Dice que Dios da la vida y Dios la quita. Pero nosotros o caminamos en obediencia a Dios o caminamos en desobediencia. No hay tales derechos humanos. Eso no existe. Las cosas o caminamos en desobediencia o en obediencia. Ahora yo entiendo que, por ejemplo, se trate de alguna manera, de una manera, defender a ciertos grupos o defender los niños porque son derechos humanos, que no pueden trabajar en ciertas edades, los están esclavizando. Esa parte yo la entiendo. Y eso es lo que ellos tratan de mezclar, y el enemigo trata de mezclar este tipo de conducta. Oh, es verdad, eso es parte de los derechos humanos. Pero el problema es que el enemigo disfraza las verdades, las mentiras, y las trata de parecer verdad, y dice verdades a medias. Tratan de agarrarse, por ejemplo, de este grupo y decir que eso cae en la categoría de los derechos humanos, pero también quieren meter otro grupo y decirlo, pero si estos tienen derechos, pues estos también son seres humanos y estos también tienen derechos. Y cuando vienes a ver, lo que era inmoral se convierte en aceptable a través de los derechos humanos. Y no quisiera entrar en detalle porque aquí vamos a estar toda la noche. Pero eso es vivir faltos de santidad. Eso es vivir sin santidad. Cuando hablamos de palabra santidad, hablamos de alguien limpio, casto y puro.
Lo que era vergonzoso ahora es considerado una moda. Las cosas que se ponen de moda, pues ya son aceptables, no es que eso está de moda, es que eso es lo que se usa ahora, es que eso es lo que se hace ahora. Y nos convertimos en payasos de circo, tratando de agradarle a los demás y tratando de ser aceptados en una sociedad la cual no estamos llamados a ser aceptados por ellos, porque dice la palabra que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si tú quieres ser amigo del mundo, te vas a convertir en enemigo de Dios. Yo prefiero tener a Dios de mi lado y no a Dios en mi contra. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 8, dice lo siguiente. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense esté firme, mire que no caiga. Tú que piensas estar firme, mira y ten cuidado que no caiga basándote en los derechos humanos. ¿Por qué hablo de los derechos humanos? Porque los derechos humanos a veces quieren ir por encima y quieren sobrepasar la misericordia de Dios. Y sí, Dios ama al pecador, Dios tiene misericordia, Dios ama a los drogadictos, Dios ama a los homosexuales, Dios ama a las lesbianas, pero repudia el pecado. Él no acepta su conducta, Él quiere cambiar esa conducta y darles una vida nueva a través de su sacrificio. Porque los pecados que ellos están cometiendo, si solamente reconocen a Cristo como verdadero y único Salvador, pasan a ser limpios y pasan a ser perdonados a través de la sangre de Cristo. No podemos aceptar ciertas conductas porque entonces caeríamos en lo que es la palabra impío, que sería falto de santidad, unholy, dice la palabra. Ahora yo les voy a leer entonces Salmo capítulo 24 completito. Salmo capítulo 24 y dice lo siguiente, el Rey de Gloria dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Escucha bien, versículo 4, importante, lo contrario de estas 8 características. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Qué ocurrirá con este? Vuelvo a leer. El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, o alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el Rey de Gloria. Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, o alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Amén. Versículo 4, y lo voy a leer una vez más, y escucha bien. ¿Quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová. Hermano, estamos viviendo los últimos tiempos. Estas son las 8 características que refleja la humanidad en los últimos tiempos. Y las voy a leer
y voy a leer todas las características una por una sin entrar ya en los detalles porque ya terminamos. Simplemente quiero que te analices y que te escudriñes a ver si estás presentando uno de estos síntomas, porque estos son síntomas de pecado, síntomas de algo que no debe estar ahí. Primero, amadores de sí mismos. No podemos ser egoístas. Tenemos que mirar la necesidad de los demás y tratar de ayudarlos. Avaros o amadores del dinero. Todo lo que haces, lo haces para generar dinero. Todo lo que te mueve es buscar dinero. Eres un avaro, eres un amador del dinero. Vanaglorioso, todo lo haces para llamar la atención, para que la gente te renda pleitesía, para que te tengan en un lugar alto, para que digan tu nombre donde quiera que vas. Eso se llama vanagloria. Recuerda que Dios no comparte su gloria con nadie. Soberbio, orgulloso, eres una persona que te cree que eres mejor que los demás, que tratas a los demás con inferioridad, que haces a los demás menos, que humillas. Eres un soberbio, eres un orgulloso. Hablas en contra de Dios. Y me voy más, hablas en contra de tu hermano. Porque hablar en contra de tu hermano es herir el cuerpo de Cristo. Hablar en contra de tu hermano es hablar en contra de Dios. Te burlas de las cosas del Señor. Tú que me estás escuchando. Te burlas del Espíritu Santo. Te burlas de la manifestación del Espíritu Santo. Estás hablando en contra de Dios. Eres un blasfemo. Estás honrando a tu padre. Desobediente a los padres. Estás obedeciendo a tu padre y a tu madre. Estás obedeciendo a Dios. Dios es nuestro Padre. Si lo estás haciendo, estás entrando en una de estas conductas. Eres un ingrato. Un ingrato es una persona que es malagradecida. Una persona que le ocurren un montón de cosas buenas y no agradecen. De que tú los ayudas y no agradecen. De que Dios ha hecho tantas cosas por ti y no agradece. De que dejaste de venir al templo a darle la gloria a Dios por lo que Él hizo en tu vida y no agradece. Eres un malagradecido, eres un ingrato y estás entrando en una de estas conductas las cuales la humanidad reflejará en los últimos tiempos. Te falta la santidad en tu vida. Eres un impío, falto de santidad, unholy. Significa que si te avergüenzas de Dios, significa de que si vives y quieres vivir la vida a tu manera, Dios también se va a avergonzar de ti. Eres un impío y no vives de acuerdo a la palabra. Y perdona estas palabras fuertes, pero esto fue lo que Dios me trajo a mi corazón. Y antes de entrar al libro de Apocalipsis tenemos que hablar de dónde nosotros estamos como cristianos. En qué punto estamos dentro de las profecías. Dónde estamos como humanidad en estos momentos proféticos en los cuales estamos viviendo. Que los que estamos viviendo son los últimos tiempos. No podemos entrar en el Apocalipsis sin yo ponerte a cuentas con Dios, sin que Dios te pongas tú a cuentas con Él. Tenemos que ver dónde estamos de pie, porque depende de dónde estemos, es hacia dónde vamos y es en qué parte de esta Biblia, en las profecías es que nosotros estamos. O estamos con los que recibirán condenación, o estamos con los que nos vamos a gozar en las bodas del Cordero. ¿Estamos con los que van a ser despedazados en el Armagedón o estamos con los que van a vivir el milenio con Cristo? No sé si me entiendes, tienes que escoger e identificarte tú mismo a través de escudriñarte tu propio corazón y tu propia conducta. ¿En qué lugar estás tú en estas profecías antes de entrar al libro del Apocalipsis? Si estás exhibiendo una de estas 8 conductas, yo te quiero pedir en esta noche que tú, en el lugar donde te encuentras, te pongas a cuentas con Dios. Simplemente humíllate delante del Señor y pídele perdón a Dios, que Él va a hacer todas las cosas nuevas en tu vida y todo lo que hay en ese corazón que no le agrade a Dios, que sean una de estas 8 conductas, Dios las va a remover de tu vida para que tú puedas en un momento dado Él decirte entra en el gozo de la salvación y puedas entrar y las puertas sean abiertas para ti, seas recibido con los brazos abiertos. Porque Cristo murió de esta manera, extendiendo sus brazos hacia la humanidad, para recibir a todo aquel que lo toma por Señor. Yo espero que les haya gustado la clase. Es solamente una pequeña introducción
de lo que vamos a estar hablando en el próximo jueves acerca del libro de Apocalipsis. Vamos a estar entrando en temas un poco complicados y me gustaría que usted orara mucho primero, ¿verdad? Y luego que haya orado, escudriñe la palabra y se deje dirigir por el Espíritu Santo de Dios en estos versículos bíblicos, los cuales van a ser de bendición para nosotros y los cuales no solamente nos van a confrontar, sino que nos van a llenar de alegría, porque sabemos, como dice la palabra, que cuando veamos todas estas cosas, el guío vuestras cabezas, porque el tiempo de nuestra redención se acerca, hermano. Bueno, esa era la clase. Ahora yo les quiero traer un mensaje, ¿verdad? Ya lo han estado poniendo en Facebook, pero les tengo que informar, ¿verdad?, que este domingo no vamos a estar teniendo nuestro servicio físico en el templo. Estamos adoptando, ¿verdad?, el protocolo de distanciamiento social y estamos adoptando el protocolo de mantenernos en nuestros hogares este domingo, y vamos a dejar pasar esta semana y quizás otra, todavía no sabemos con determinación, solamente para tener precaución, prevenir y como parte del protocolo, ¿verdad? Queremos que en base al aumento de casos y a todas estas cosas, la iglesia esté segura, tú estés seguro y tu familia esté seguro. El domingo vamos a dar más detalles, el pastor le está dando más detalles, se va a transmitir el culto a las 3 de la tarde a través de Facebook Live. Y el pastor entonces le va a estar informando con más detalle acerca de las decisiones que se van a estar tomando en base a esto del virus y a todas estas cosas, hermano. Pero les voy a decir, no te dejes robar la paz. No pierdas la bendición. Agárrate del Señor, sigue buscando su presencia y todas las cosas van a ser añadidas en tu vida a través de su amor y su misericordia. Bendiciones, espero que les haya gustado la clase y ahora vamos a orar para despedirnos. Amantísimo Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia, Señor. Agradecidos, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres, Señor, excepcional. Porque no hay otro como tú, mi Dios. Porque tú te derramas en nuestra vida de una manera especial, mi Dios. Yo te pido que seas tú bendiciéndonos, mi Dios, dándonos nuevas fuerzas, Padre. En estos momentos, Señor, donde en la humanidad, mi Dios, están ocurriendo tantas cosas, mi Dios. Donde en este mundo, Señor, la vida ha sido cambiada, mi Dios. Y el mundo se mueve debajo de nuestros pies, mi Dios. Pero entendiendo que nosotros estamos cimentados en ti, que eres la roca firme, Padre. Que pueden caer 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no van a llegar, mi Dios. Porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Yo te pido que estés tú, Señor, con tu cuerpo, con tu congregación, mi Dios, con tus hijos, mi Dios. Que seamos bendecidos, mi Dios, a través de tu palabra y a través de tu presencia, Padre. Y que podamos, Señor, continuar este camino con gozo, marchando de una manera precisa, entendiendo que nos dirigimos hacia la meta. Que como decía Pablo, he corrido esta carrera, mas no he perdido mi fe, porque dice tu palabra que sin fe es imposible agradarte, Padre. Que nuestra fe se mantenga intacta en estos momentos difíciles y aprendamos a agarrarnos de ti, Señor. Yo pongo a mis hermanos delante de ti, Señor. Yo pongo al pastor delante de ti, mi Dios, a la pastora. Yo pongo a los líderes de esta tu casa delante de ti, mi Dios. Que en estos momentos nuestra fuerza sea reanimada y nuestra fe sea reafirmada, mi Dios. Que podamos ver el norte en todo tiempo y en todo momento, confiando solamente en ti, escuchándote solamente a ti, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Nada, hermanos, hasta aquí mi parte y que el Señor les bendiga.